Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Cómo están, iglesia? Qué bendición estar aquí juntos, reunidos, adorando al Señor. Y bueno, estamos en una campaña evangelística que se llama, ¿verdad?, de Noches de Gloria. Hablamos de los milagros, que Dios es el mismo hoy y siempre. Te animamos a que sigas inscribiéndote en los grupos. No te pierdas esta oportunidad de dar a conocer el mensaje de Jesús, ¿verdad? Estamos levantando el nombre de Cristo, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y es hermoso poder evangelizar, poder compartir, así es que ten esa experiencia. Y bueno, el tema de hoy se titula El milagro de la restauración. Y este tema venía justo el viernes que estábamos ensayando. Dios estaba tocando, me estaba ministrando su presencia. Y ayer justo que tuvimos una reunión con jóvenes, fue una confirmación del mensaje de hoy. Y de hecho, mucho de lo que ayer se habló es lo que voy a hablar también hoy. Ayer hay una reunión de jóvenes que se le ha llamado interiglesias. Y yo quiero hacer un llamado a los papás y a todos los jóvenes a que tengamos discernimiento de lo que Dios quiere hacer en la ciudad de Toluca. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay jóvenes que no quieren ir, no pueden ir, o ponen en prioridad otras cosas y no están entendiendo la asignación que Dios tiene para la ciudad. Estoy diciendo porque les estoy hablando con conocimiento de causa. Muchos jóvenes no quieren ir, no se animan a ir, y muchas veces son los papás los que no quieren batallar y no quieren llevar a sus hijos a un evento como esos. No, pues es que es mi día de descanso y mejor nos vamos acá, o mejor no casa, o no te puedo llevar. Y no estamos entendiendo ni discerniendo que nuestros jóvenes no son la iglesia del mañana, hermanos, son la iglesia. Y necesitamos que ellos aprendan. Y entonces el Señor está teniendo asignaciones porque Él quiere hacer algo poderoso. Ayer fue una reunión. Dios maravillosamente manifestó su gloria. Y yo veía qué bendición las personas que estuvieron. Pero yo tenía esa reflexión: ¿por qué los jóvenes no entienden esto? ¿Por qué no entienden la asignación? Lo que Dios está dirigiendo en la vida de sus pastores. ¿Por qué los papás lo ven como una opción? No, pues hoy no vas porque tenemos alguna situación. No te quiero llevar, quiero descansar. Y yo les animo, papás, les animo, jóvenes, entiendan, disciernan por parte del Espíritu de Dios la asignación del Espíritu Santo y dónde los quiere tener. Dios está equipando a los jóvenes y es momento de soltarles la estafeta. Por eso tenemos a muchos jóvenes sirviendo. Pero si no, escucha, joven, si no abrazas la visión que Dios te está dando en tu iglesia local y no abrazas la visión del pastor, no te estás capacitando y no estás siendo preparado para lo que Dios quiere. Y papás, yo sé que quisiéramos estar descansados todos. Ay, ¿cómo tener que ir a llevar a mi hijo y luego tan lejos y luego irlo a recoger? Llévalo ahí. A mi hijo es adolescente, no importa, llévalo ahí, porque es necesario entender este principio. Amén. Así es que en este paréntesis, en este contexto de lo que Dios ayer se movió, hay un mensaje que Dios está confirmando para la iglesia: el milagro de la restauración. Y quiero entrar en el tema. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 1. Tenemos la historia, nos narra una situación donde vemos un milagro de restauración en la vida de Pedro. El contexto de este pasaje es que Pedro
La última vez que vio a Jesús, lo había negado, le había fallado a su Señor. Y la Biblia nos narra claramente que había llorado ¿cómo? Amargamente, profundo dolor, lamentándose. Y vemos de una manera cómo el enemigo también lo ataca y lo saca de la jugada a Pedro. Y le hace pensar y creer que ya todo estaba perdido. Y que Pedro ya estaba descalificado para continuar siguiendo a Jesús. Y que Pedro estaba descalificado para continuar siendo apóstol de Jesús. Y el apóstol Juan está introduciéndonos en la historia de Pedro en el capítulo 21 y nos dice algo muy importante. Leamos el verso 1. Después de esto, Jesús, ¿qué? Se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Otra vez, Jesús se manifestó otra vez a esos discípulos que le negaron, que le fallaron, que fracasaron. Ahora, sé sensible en esta mañana, porque seguramente tú y yo somos como Pedro y nos ha pasado como a Pedro. ¿Cuántas veces hemos fallado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos callado cuando debemos hablar de Él? ¿Cuántas veces no hemos hablado lo que honra su nombre y hemos hablado lo contrario? ¿Cómo te sientes cuando allá se te salen las que ya habías olvidado? Y te dicen, ay, los cristianos no que no dicen maldiciones. ¿Y cómo te sientes cuando alguien te dice eso? ¿Cómo te sientes cuando estás haciendo algo que sabes que está fallando y estás fallándole a Dios? Cuando hay un pecado que parece que nadie lo ve, pero el enemigo ahí está acusándote, diciendo, fallaste, caíste, fracasaste. Y el enemigo te empieza a poner una lona y empiezas a tener una carga. Y por eso no quieres venir a la iglesia y te inhabilitas tú mismo. Y no quieres servir porque no te sientes libre, porque la misma Biblia dice, ¿verdad? ¿Quién entrará en el lugar santo, el limpio de manos? Y como tú no estás limpio, no puedes entrar. Te sientes culpable, te sientes que estás, que ya se acabó tu oportunidad, que ya no hay más oportunidad, porque lamentas profundamente el que hayas fallado de esa manera a Dios. Y vienes y tal vez estás y no levantas tus manos con libertad porque no te sientes con libertad, porque el enemigo te ha robado tu libertad y el enemigo te ha quitado gozo, te ha quitado pasión, te ha quitado fuego del Espíritu de Dios en tu vida. Y estás buscando que algo ocurra, pero no ocurre nada. Te tengo una buena noticia. Jesucristo se manifestó a sus discípulos sabiendo su propia condición en que estaban ellos. Y eso habla de la fidelidad. Eso habla de la gracia de Jesús. Eso habla de que Él es un Dios de restauración. Y en eso tenemos que ir descansando. Amén. Qué hermoso que Juan empiece diciendo esto. La palabra para manifestar es la palabra griega phaneró o paneró. Significa hacer visible, significa revelar, significa manifestarse claramente, significa hacer algo evidente o dar a conocer algo que no entendíamos. Es decir, Cristo no solamente se apareció para mostrar que estaba resucitado. Cristo trajo una revelación y un entendimiento que cambió la condición de Pedro y la vida de esos discípulos que se sentían que habían traicionado a Jesús, que se sentían que ya no eran dignos de continuar. Y ahí es donde el Señor entra a decirles: yo fui el que te llamé, yo fui el que te escogí, y yo estoy aquí para sostenerte, para levantarte, para volverte a poner en el propósito el cual tú perdiste. ¿Me vas siguiendo?
Yo no sé cuántos se sienten como Pedro, pero ayer me ministró hermoso lo que el pastor estaba predicando de este tema. Porque fue un momento donde no solamente era su predicación, sino era el Espíritu Santo corroborando esto. Y me bendijo mucho porque esto estaba justo el viernes meditando y pude ver esto como una confirmación de Dios del mensaje para mi vida y para la iglesia. Amén. Así es que Jesús quiere hacer visible algo que no estaba en el entendimiento de ellos, porque estaban abrumados, porque estaban ellos mismos descalificados, porque ellos mismos se habían autocondenado, autoenjuiciado y no se sentían dignos. Yo no sé cómo estás en esta mañana, pero quiero decirte una cosa, que Jesús se está manifestando. Y se está manifestando para decirte que te ama y que tiene un propósito, y que si tú has fallado y has caído y que tú has fracasado, Él viene a levantarte una vez más. Él viene a sostenerte una vez más. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Ahora quiero continuar con la lectura para ir comprendiendo algunas cosas interesantes. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y volvió a decir, y se manifestó ¿qué? De esta manera. Qué hermoso, porque Juan me bendice cómo escribe los evangelios, el evangelio Juan. Porque Juan empieza hablando de la manifestación de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y se manifestó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y en el capítulo 2 empieza a hablar de las manifestaciones cuando convierte el agua en vino. Pero cada manifestación que está revelando Juan está revelando los detalles del carácter, del amor, del propósito de Jesús en nuestras vidas. Y aquí no es la excepción. Amén. Por eso enfatiza, se manifestó de esta manera. Es decir, que Él estaba diciendo, Él nos aclaró algo, Él vino a revelarnos algo, Él vino a mostrarnos algo que no estábamos entendiendo. Y Dios quiere que en esta mañana tú comprendas muchas cosas que necesitas comprender para darle sentido, para darle dirección correcta, para afirmar muchas cosas que están endebles en tu propia vida. Dios quiere afirmarnos. Eso fue su aparición en la vida de Pedro en este acontecimiento. Y ahí va en el verso 2. Estaban juntos, ¿quiénes? Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué ocurrió? ¿A qué le parece esta historia? ¿No así empezó la historia de Pedro? Pero fue el fracaso, fue la caída, fue el negar a Jesús, fue el pecado, fue todas estas cosas que él enfrentó que lo hicieron autodescalificarse y quiso volver a continuar con su oficio pasado. Regreso, no soy digno, no puedo, no tengo la capacidad. ¿Cuántas veces estas cosas han sonado y retumbado en tu mente? Fallaste, le has fallado a Dios, no mereces más servirle, no mereces más ni siquiera venir a la iglesia. Tú no estás habilitado ya por tus errores, ahora no puedes venir a esto. Y esa es la gran mentira que el enemigo nos ha hecho creer, y se lo hizo creer a Pedro. Y Pedro dijo, nos vamos. Pero recuerde, en el texto después nos dice que era la tercera vez que Jesús ya se había Entonces Jesús se había manifestado, pero ellos no habían
comprendido, entendido el por qué se estaba manifestando Jesús. Como tú muchas veces has oído un montón de cosas de un tema o de Cristo y a veces no te entra el 20 hasta que después, wow, algo ocurre. ¿Por qué no lo entendía? ¿Por qué no comprendía esto? Porque es necesario, amados, despojarnos de las cosas que nos mantienen velado a Cristo. Escuche bien, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo te sientes tú cuando fallas? ¿Cómo te sientes cuando pecas? ¿Cómo te sientes cuando vienes a la iglesia y justo al salir te echaste el mega round con tu esposa o con tu papá o con tus hijos porque te hicieron venir tarde a la iglesia? Y vienes todo entripado y luego hasta se te salió decir algo que no debiste haber dicho. Y eso ya te arruinó tu momento de adoración. Y eso usa no solamente el enemigo en la reunión, lo usa en tu vida. Porque tú quieres servir, quisieras hacer algo más, pero te dice el enemigo, tú no puedes. Porque hiciste esto, esto y esto y esto y esto. Y piensas que los que servimos aquí, nomás nos falta la aerolita, ¿verdad?, para volar y las alitas. Pedro se sentía así. Y una de sus actitudes fue regresar de donde Dios lo había sacado. Regresar a su antiguo oficio. Y tal vez por necesidad, tal vez por darle un propósito y un motivo alterno a su vida que ya la sentía destruida, que muchas veces nosotros caminamos bajo propósitos alternos porque nosotros mismos nos ajusticiamos. Porque ya lo que me dijo Dios y me hablaron en palabra no creo que se cumpla por lo que hice. ¿Y cómo se sintió Pedro? Escuche bien. Cuando pasó toda la noche y ¿qué pescó? Imagínese, si ya de por sí traía algo en su interior, en su corazón, ahora intentar hacer algo y que no le salió nada, ¿cómo creen que se sintió? ¿Cómo creen que se sintió? ¿Creen que eso le ayudó o lo sumió más? Y se encuentra con el fracaso de que hice esto y no pasó lo que yo esperaba. ¿Te ha ocurrido alguna vez que intentas algo esperando algo y no pasa lo que tú anhelas, esperas y justamente pasa lo contrario y lo ves como un fracaso? Y muchas veces el fracaso el enemigo lo usa para etiquetarte, para ponerte una losa encima. Y algo que hablaba el pastor que me bendijo mucho es: a veces Dios permite el fracaso para decirte que no es ahí donde tienes que estar. Porque Dios justo de ahí sacó a Pedro y de ahí lo llamó. ¿Se acuerdan que le dijo cuando hubo la pesca milagrosa? Se arrodilló Pedro y le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador. Pedro, a partir de hoy tú serás ¿qué? Pescador de hombres. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Escucha bien, que Dios no lo va a cambiar. Y que a veces nosotros nos auto saboteamos, nos autojuzgamos y nosotros decimos: si no merezco esto, voy a buscar un propósito alterno. Y Pedro quiso regresar a lo suyo y se encontró con que no había nada. Y miren lo maravilloso de Jesús, porque dice: cuando ya iba amaneciendo, ¿qué pasó? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos ¿qué? Justo, porque cuando estamos caminando aparte, cuando estamos caminando bajo la dirección de nuestro fracaso, de nuestros errores, de lo que nos gusta, que ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando estamos caminando así, es imposible ver a Jesús, aunque ellos en el fondo sabían que era Él, pero no sabían, no lo podían percibir. Qué importante es dejar que Cristo se revele a nuestras vidas a través de su palabra, a través de su espíritu, lo que su espíritu hable a nuestro interior. Y obviamente todo lo que Dios va a hablar a nuestra vida tiene un propósito de mostrar lo que Él tiene para nosotros, cómo nos ve. Miren en el verso 5, ¿cómo los llama?
En esta traducción, que es la Reina Valera, dice, les dijo hijitos. Vean las palabras de Jesús. ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Cómo me llamas así? Si lo que me merezco es que me recuerdes mi genealogía, casi casi, ¿no? Cuando estás en el peor momento, tus hijos hacen las peores cosas, que les dices hijitos. Ese es un mal de los papás, ¿verdad? Quieres mostrar tu enojo, tu ira, tu disgusto, que sea tan claro que no lo vuelvan a hacer. Sin embargo, Jesús de algo quiere asegurarse. Está mostrando su amor tan claro, tan firme, tan profundo, que jamás vuelvan a olvidar que tienen una identidad. Pedro había perdido su identidad, escuche bien. Y nosotros no podemos permitir que el enemigo, a través de las fallas, de los errores, de los pecados, de los fracasos, de las adversidades, perdamos nuestra identidad, quienes somos en Jesús. ¿Y qué somos? Amén. Diga uno nada más, un hijo salió por ahí nomás. Todos los demás, ¿qué son? ¿Qué somos? Hijos. Así, ¿verdad? Tú te puedes ver, a lo mejor cuando alguien te da una palabra de afirmación, a veces ni te la crees. Es que si me conocieras mis intenciones acá, cómo se mueven, si conocieras mis debilidades, mis errores, no dirías lo que dices de mí. Pero ¿sabes? Él está haciendo lo que Dios hace cuando se manifiesta. Siempre empieza afirmándonos. Siempre empieza a decirnos que somos en Él. Y Él vino a afirmar a Pedro. ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron? No. Y Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca. No sé, ¿eso es un déjà vu o qué es? No es cierto, no se crea, es una herejía el déjà vu. Pero le estoy diciendo, ¿a qué se parece eso? ¿A qué se parece? ¿Por qué Jesús está tomando un momento muy específico y diciendo cosas muy específicas? ¿Qué está diciendo el Señor? No eran palabras simples, tenían sentido, amén. Como cuando a veces aquí uno está predicando y dijo una frase que a ti te cayó así, mira. Y el pastor o el predicador dice, no, pues yo nomás lo dije. Pero Jesús le dio sentido a eso que llegó a tu corazón y te habló verdaderamente. ¿Qué cree que pensó Pedro cuando le dijo Jesús, echa la red a la derecha y hallarás? Señor, me merezco que digas que la barca se hunda y que ahí quedemos todos sepultados. Yo quiero acabar con mi vida. ¿Cuántas veces la depresión queremos ya que venga Jesús, pero más por depresión que porque anhelemos su regreso? Señor, ya llévame. ¿Cómo nos sentimos cuando fallamos verdaderamente? Cuando fracasamos, ¿cómo te sientes? Seamos honestos, ¿cómo nos sentimos? Y tú y yo fracasamos continuamente. Y lo que no queremos es ya volver a ¿qué? A intentar lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Queremos continuar con lo que nos sentíamos cómodos haciendo antes de eso. Pero Jesús vuelve una vez al inicio. Vuelve una vez a decirle, esta historia se va a repetir, Pedro, las veces que sean necesarias. ¿Me escucha? Iglesia, ¿me escucha? Pero una cosa ha determinado Dios hacer: recordarte que eres su hijo y que tienes un llamado grande de parte de Él. Amén. Un propósito. Llamado tiene que ver con propósito. Un propósito donde tu vida sea libre verdaderamente, esté encendida verdaderamente por Dios. Y ahí vamos a hablar de la segunda parte, el fuego. Vamos a leer, dice el 6, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, ¿y qué pasó? Ya no la podían sacar. ¿Por qué? ¿No se parece este milagro a algo? ¿Qué le está diciendo Cristo a Pedro? ¿Qué está hablando este milagro?
Pedro, yo soy el que te escogí. Yo soy el que te llamé. Y yo soy el que te levanta cuando fracasas y caes. Y yo seguiré sosteniéndote y levantándote hasta que tú entiendas que te he puesto para algo y lo tienes que cumplir. Amén. Lo tenemos que cumplir, amados. Entonces aquel discípulo, verso 7, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ponga atención en esto. Verso 7, quiero hacer un paréntesis aquí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ahora, parece que el apóstol Juan le gusta alardear de que se siente el privilegiado y el escogido y el consentido de Dios. No, amados. Juan escribe esto años después bajo revelación del Espíritu Santo y está escribiendo aquí un proceso que le tocó pasar. Le tocó procesar su identidad, porque vamos a ver ahorita en unos capítulos anteriores cómo se sentía él también. Pero algo que tú debes de comprender y entender en base a las experiencias y las manifestaciones de Dios en tu vida es que tú eres un hijo amado. Algo que no puedes olvidar nunca es que aunque caiga 7 veces, la Biblia dice que esas veces que Dios lo levantará. 7 veces cae el justo y el Señor ¿qué? Lo va a levantar. Eso quiere decir que el problema de perder nuestra identidad es porque empezamos a valorarnos conforme a lo que hacemos. Hago las cosas bien, wow, soy un hijazo y siervazo de Dios. Me salen las cosas mal y ¿qué? Te escondes, te agachas y dices, no, que ni digan que soy cristiano, que ni me pregunten, ¿no? En el trabajo sacaste lo peor de ti y no quieres dar ni la cara, ¿verdad? Así luego pasa con algunas ovejitas que se entera uno que andan regándola ahí y que uno ya sabe y algo ocurre cuando ya te ven, ya no te ven igual. Empiezan a chivearse, híjole, creo que la regué. Ok, es una reacción. Pero algo que tuvo que procesar el apóstol Juan es que sabía y se afirmó en el principio de que Jesús nos ama. Amén. Y su amor es tan grande, escucha, que este pasaje está escrito para que veas la gracia de Jesús sobre alguien que trae una losa encima. Que en esta ocasión tal vez pueda ser tú, o te pueda pasar en lo futuro, o te pasó atrás pero no has terminado de quitártela, no has terminado de sanarte de eso. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan se sentía amado. ¿Cómo te sientes hoy, amado? Ahora sí, amado hijo de Dios. ¿Te sientes amado realmente? ¿Te sientes amada? Eso es algo que debemos aprender aun cuando fallemos. El amor de Dios es fiel y Él nos va a levantar y Él nos va a sostener y Él se va a manifestar, vuelvo a repetir, las veces que sea necesario para que tú y yo entendamos esto y caminemos como debe de ser. Porque esto no quiere decir que tampoco Jesús aprueba lo que hacemos, pero nos habilita para hacer las cosas como Él quiere, adecuadamente. Somos llamados a vivir una vida santa, amados. Somos llamados a vivir una vida cristiana eficaz, viva, verdadera, transparente. Y a veces nos encontramos no haciéndolo. Es una realidad. Pero Dios quiere que estas cosas no vuelvan a ocurrir en tu vida, porque te van a causar un desgaste, como lo vivió Pedro. Continuamos. Pedro, ya con todas estas cosas y estos detalles, Dios empieza a tocar su corazón una vez más, porque seguramente Pedro sabe por dónde va el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Así como Dios te vuelve a tocar, tú dices, Señor, yo ya no merezco estar delante de tu presencia. Y llegas a una reunión y de repente Dios te empieza a tocar y te empieza a recordar lo que te dijo cuando tú conociste por primera vez a Jesús.
y empiezas a experimentar su presencia de la misma manera, y sabes que esos son los detalles de Dios para volverte a ¿qué? Afirmar y atraer a su regazo, amén, a que te levantes. Ahora Pedro se ciñe la ropa porque se había despojado de ella, es decir, en otras traducciones dice estaba desnudo. Y es que justo así nos encuentra a veces Jesús, en medio de nuestra vergüenza, en medio de nuestros errores, en medio de nuestros fracasos. Pero a Jesús, Él viene para afirmarnos, ¿verdad? Y Él viene para darnos algo mucho mejor. Dios dice que nos viste con vestiduras nuevas, vestiduras santas, amén. Pero lo más grande de eso no es la vestidura que traes, sino la identidad que tienes. Cuando el padre recibe al hijo pródigo, le ofreció vestidos, lo prediqué la vez pasada, pero implicaba lavarlo, limpiarlo, y le dio el anillo como una evidencia de que su amor seguía siendo tal cual por su hijo, y que él no había perdido nunca, o no había perdido, o se había encontrado con una dignidad de vuelta. ¿Me explico? Que él mismo había manchado, el hijo pródigo. ¿Sí me va siguiendo? Entonces Pedro se echa al mar y va ahí como la vez pasada, porque sabe que esos son los llamados y los detalles de Dios que hace arder una vez más tu corazón. Yo no sé cómo está tu corazón, si está ardiendo o no, pero quiero entrar a uno de los temas para ya ir finalizando, porque quiero ministrar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 100 metros, que eso es lo que significa 200 codos. Al descender a tierra, ¿qué vieron? Brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y sabe que muchas veces nosotros pasamos por alto este milagro, y saben que es más poderoso y más fuerte, y nos habla más que el milagro de la multiplicación de los peces, ¿sabe? Y le voy a decir por qué. Vayamos. Dice que había un fuego encendido, un pez encima de ellos y pan. Vayamos por favor a Juan 18:15. Y el contexto de Juan 18:15 nos habla justo cuando Cristo es aprehendido y todos los discípulos huyen, y lo va siguiendo de lejos Pedro, y Juan está narrando esto él mismo, y lo van siguiendo cuando lo llevan a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado y condenado a muerte. Y seguían a Jesús, dice Simón, Pedro y otro discípulo. ¿Quién creen que era ese discípulo? Pero aquí no dice que era el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Cómo cree que estaba ese discípulo en ese momento? ¿Me va siguiendo la transición? Dios quiere que tengamos y estemos afirmados en que no somos solamente discípulos, somos discípulos amados por Cristo Jesús. Cristo te ama, Cristo nos ama. El enemigo va a luchar para robarte esta verdad. El enemigo va a luchar para engañarte, atarte, limitarte, para ponerte losas encima, para hacerte caer, para hacerte fracasar, para hacer que tú mismo te culpes, te descalifiques y tú no te sientas cerca de Dios. Pero Cristo, vuelvo a repetir, se manifestó para decir justo lo contrario. Eres mi hijo, eres amado y tienes un propósito que continuar, pero te tienes que levantar. Amén. Así es que este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué ocurre ahí? Fue cuando él ¿qué? Lo niega por primera vez. Justo antes él estaba diciendo: Señor, te llega a pasar lo que te llega a pasar, yo te amo tanto y estoy tan dispuesto
que voy a dar mi vida por ti si es necesario. Y Pedro hablaba desde la perspectiva, escucha bien, del mérito, del esfuerzo, de lo que uno debe y tiene que hacer. Y Dios le enseñó una lección profunda a Pedro y nos la enseña a nosotros. Tu amor y tu pasión por Cristo no se basa en tu mérito ni en tu esfuerzo, sino en tu dependencia de Jesús y de recibir la gracia para continuar lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían, ¿qué? Subraya eso, encendido, ¿qué? Un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, ¿qué? Calentándose. Y este fuego representa el fuego de tus enemigos, representa el confort que uno busca en todo menos en Dios, que busca suplir necesidades, que busca ciertos deleites y que te acercas al mundo, pero realmente te estás acercando a tus enemigos. Y lo primero que hacemos, o el paso primero que damos cuando tomamos la decisión de hacer cosas que sabemos que no tienen que ver con Jesús, cuando nos calentamos en un fuego extraño, en el fuego del placer, del mundo, del pasatiempo, de la distracción, del entretenimiento, donde estamos haciendo cosas que nos gustan pero no son correctas delante de Dios, estamos dando el primer paso para negar a Jesús. Estamos dando el primer paso para negar a Jesús. En el verso 25 dice: estaba pues Pedro en pie. ¿Qué estaba haciendo? Calentándose. Es decir, a veces aceptamos el calor que viene de un fuego que no es el fuego de ¿quién? De Dios. A veces queremos avivarnos a nuestra manera. A veces queremos hacer cosas que nos producen solamente placer. Aún en la iglesia queremos hacer cosas porque estamos pensando solo en recibir. Amados, somos llamados a dar y a darnos. Por eso Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Porque él está poniendo el fundamento. No le está reprochando que 3 veces lo negó. Le está diciendo: ¿de qué manera me estás amando? Y Pedro entiende que la única manera de amar a Jesús no es a través del esfuerzo y del mérito propio y de lo que uno pueda hacer, sino de entender la gracia de la cual nos ama Dios y corresponder en base a ella. El amor ágape, lo voy a explicar al final, pero solamente te lo pongo ahí. Estaba pues Pedro en pie, ¿qué? Calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: ¿qué? No lo soy. Segunda vez. Y para colmo, ¿verdad? En el verso 26 Juan detalla algo muy específico. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro, ¿qué? O sea que había evidencias. Y eso es lo que el enemigo no quiere que veas. Tú has fallado, tal vez te sientes hoy lejos de Dios, tal vez dices: no merezco acercarme a Dios, pero tú tienes una evidencia. Cristo está en tu vida y Cristo vino a tu vida, Él te escogió. No elegiste tú a Dios, Él te escogió, Él vino a tu corazón y te transformó. Y hoy estás pasando por un fracaso, por un pecado, por un alejamiento, por una situación difícil tal vez, pero Cristo quiere volver a encender eso y viene para afirmar eso. Entonces la persona dice, ese siervo del sumo sacerdote, pariente, imagínense, era el pariente, es decir, mi primo, por decirlo así, a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿Se acuerda del nombre a quien le cortaron la oreja? ¿Cómo se llamaba? Malco. Pues imagínate, el primo de Malco: oye, yo te vi, ¿dónde? ¿Qué dice ahí en el verso 26? Yo te vi en el huerto, a mí no me contaron, yo te vi, tú le cortaste la oreja a mi primo Malco y aquí estás. Y a veces Dios permite situaciones así para que verdaderamente sepamos cuál es y cuál no es nuestro lugar. Jóvenes que están, luego ocurre, ¿no? Que están
aquí levantando las manos, adorando. Y el domingo por ahí me dice, no, pues ya por ahí vi al brother que está casi sirviendo el ministerio, estaba en el antro ahí dándole con todo. Y ya le dicen a alguno, oye, te me haces conocido. Esta historia es real, ¿eh? Te me haces conocido, ¿dónde te he visto? Ah, ya sé. Te vi en la congre. Sí, pero no vayas a decir. Esto es aquí entre. Eso jamás va a pasar. El enemigo sabe cómo sacar y evidenciar, porque él va a querer culparte, va a querer condenarte. Y Pedro se sintió mal tan amargamente que ya conocemos la historia de lo que ocurrió. Pero regresando al versículo, y ahí voy a pedir a la alabanza que suba, por favor. Regresando al verso, amados, del capítulo 21, ahora el verso 9. Recordemos que cuando Pedro ellos llegaron a tierra, ¿qué se encontraron? Con brasas encendidas, un fuego encendido. ¿Quién lo encendió? ¿Quién lo encendió? Y eso es lo que tenemos que comprender, amados. Quien enciende los fuegos es el Señor Jesucristo. Y qué hermoso es comprender que Pedro llega y se encuentra con tres elementos que le revelan el milagro de la restauración. Porque él sabía y él se identificó dónde se estaba calentando. Y cuando ve ese fuego encendido, ve, este es el fuego donde Dios quiere que esté. Este es el fuego donde Dios quiere que yo esté, que me va a dar verdaderamente confort, calor, vida. Y eso habla de la pasión. Tú y yo somos brasas, amados. Las brasas no están diseñadas para estar apagadas. El Señor Jesús le habla a su iglesia en Apocalipsis para decirle que no puede ser tibia. Y Dios todavía hace una lamentación diciendo, ojalá fueses frío o caliente. Pero qué situaciones que estemos tibios, qué terrible es que estemos tibios. Y Dios viene y le enciende un fuego a Pedro diciendo, necesito que estés en el fuego que yo sí he preparado. Y eso es cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo le buscamos, cuando tú y yo estamos identificando el fuego de su espíritu, y cuando dejamos que Él encienda. Él enciende el fuego, amados. No son los siervos de Dios. Nosotros no podríamos encender nada, ¿me explico? Pero nosotros podemos ser guiados por Dios para que algo se encienda. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús les dijo en el verso 12: venir, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. El pez, ¿qué significa, amados? Que Él ve tus necesidades. Muchas veces nuestras necesidades nos alejan de Cristo y de su propósito. Y Cristo le tuvo que recordar a Pedro no solamente su llamado, sino que Él estaba a cargo de sus necesidades. Cuando Él estaba trabajando y perdió tiempo toda la noche, cuando Él vio el milagro y llegó a la playa, ¿qué pasaba? Ya vio un pez asado ahí. ¿Qué nos está diciendo esto? Ponte de pie, por favor. ¿Qué nos está diciendo esto su palabra? Que Dios va a suplir todas tus necesidades. Que Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Él ya lo tiene.
Pero es esa actitud de dependencia que tenemos que reencontrarnos. Estos milagros fueron más poderosos en la vida de Pedro que la propia multiplicación, porque Cristo está revelando lo que Él está haciendo. Pedro, aquí sí te puedes calentar, en mi fuego, en mi presencia. Aquí sí te puedes avivar. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Por eso este canto, cuando yo la parte que dice que no se apague este corazón que arde por ti, Dios me llevaba a comprender que nuestro corazón no arde por cuenta propia. O sea, arde por la gracia de Él que nos hizo arder en Él. Eso es lo que Pedro experimentó cuando vio una multiplicación y escuchó las mismas palabras que al principio y lo impulsaron a venir a Jesús, y se encuentra con un fuego abrasador ahí que representa la presencia de Dios. Al ver un pez se da cuenta que sus necesidades ya están suplidas en Cristo. Pero lo hermoso y lo maravilloso es cuando él ve el pan y él recuerda inmediatamente que ese pan lo había compartido Jesús en lo que hoy llamamos la cena del Señor. Y en ese pan Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ustedes entran a un pacto nuevo a través del poder de mi sangre. Y Jesús estaba diciendo que Él se estaba dando a sí mismo y que Él estaba reafirmando la comunión a la cual nos ha llamado. ¿Te imaginas ese acto para Pedro lo que significó? Se sentía fracasado, se sentía apartado, se sentía sin oportunidad, descalificado. Y ver que Jesús le dijo: ¿te acuerdas lo que hice la noche antes de dar mi vida por ti? Aquí está el pan una vez más. Yo estoy aquí para restaurarte. Yo estoy aquí para seguirte limpiando. Yo estoy aquí para decirte que tú me perteneces, Pedro, y yo soy tuyo. Yo me di por ti y mi amor nunca va a cambiar. Y aún hayas fallado, hayas fracasado, estoy aquí para sostenerte, levantarte. Estoy vivo y tú también lo estás. Hoy estás tirado, hoy estás en una situación, pero vengo a levantarte. Y ahí surgen las preguntas que a veces malentendemos. Jesús no estaba atacando a Pedro cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Lo que estaba llevando a Pedro es afirmar que él se sintiera en primer lugar amado y que él pudiera decir: Señor, te amo bajo esa misma gracia en la cual tú me has introducido. Fuera del mérito, fuera del logro, fuera de la autosuficiencia. ¿Me va siguiendo? Por eso hoy en esta mañana quiero hacer un llamado y decirte: ven a Él. Deja atrás tu fracaso. Deja atrás eso que tal vez pasó hace tiempo y no has podido sanarlo. Hoy Jesús trae ese pan de vida y te dice: cómelo. Yo reconfirmo mi pacto contigo. Te vuelvo a poner en el propósito. Y yo quiero invitarte a que hagas lo que hizo Pedro. Él salió de su barca y fue inmediatamente a Jesús. Yo te invito a que salgas de tu lugar mientras ministramos y dejas que Dios empiece a avivar. Acércate al fuego. Si no estás avivado, si no te sientes encendido, si no te sientes apasionado, hay un fuego aquí en el altar de su presencia para encenderte nuevamente. Si hay necesidades que estás sufriendo y estás padeciendo, acércate, porque hay un pez aquí listo que simboliza que todas tus necesidades están suplidas. Si hay una pérdida, sientes extraviado, no hay comunión, piensas que has perdido comunión, ven a Cristo aquí, porque Él viene a restaurar, a restaurar, a restaurar y a volverte a dar lo que Él tiene para ti.